lo que está pasando en este centro, en esta clínica estética, que estaría en una delicada situación económica, lo que provocaría que muchos de sus trabajadores quedaran sin empleo, pero además esto podría afectar a quienes han contratado los servicios en ese lugar, Rita. Exactamente, y está afectando a varios, porque yo te mencionaba de una paciente que llegó a recibir el tratamiento por el cual pagó y se encontró con esta clínica estética cerrada en una de las sucursales, porque tenía al menos 4. Hay algunas que ya habían cerrado. Vamos a conversar precisamente con algunas de las trabajadoras. Les voy a pedir, chiquillas, que se acerquen para acá. Estamos con Verónica Tello y Mitzi Acuña. Ellas son kinesiólogas que trabajaban en esta clínica estética cuando se llamaba Leciel. Yo te mencioné que el año pasado les dijeron que Leciel se iba a declarar en quiebra, por lo tanto un nuevo inversionista iba a llegar bajo el nombre de la clínica Nisa y ellas iban a seguir contratadas en este lugar. Lamentablemente este inversionista tampoco hizo el pago de las cotizaciones que les debían y el mes de enero tampoco fue pagado el sueldo en este caso. Diciembre sí, enero no. Les vamos a preguntar a las chiquillas, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. ¿Qué es lo que ha ido pasando? ¿Cómo ustedes se fueron enterando de la situación en la que se encontraba la clínica? La verdad es que nosotras hemos estado bastante sorprendidas por todo lo que ha pasado. Nos tomó por sorpresas a todas porque eventualmente Clínica Leciel dijeron que iba a cambiar de nombre, nos cambiaron el empleador, siguió con el mismo dueño y eventualmente él se iba a hacer cargo de nuestras deudas, de nuestras cotizaciones, los impuestos, todo lo que se nos fue descontado durante todo un año y eventualmente nunca fue así. O sea, nos pagó solo el sueldo de diciembre, tampoco pagaron las cotizaciones de diciembre y eventualmente el día lunes nos dijeron que ya no íbamos a atender más pacientes, que se cerraba la agenda de todas las sucursales y que eventualmente no íbamos a tener más atenciones y no se nos iba a pagar el sueldo de enero en el fondo. Y lo peor de esta situación, Cari, es que a ellas sí les descontaban del sueldo cuando recibían el pago de las cotizaciones, o sea, figuraba el pago de la AFP, seguro de cesantía, etcétera, pero esos nunca llegaron al lugar que correspondía, ¿verdad? Exacto. Bueno, estamos acá con dolor, estamos desesperadas, ya que muchas de nosotras trabajamos porque necesitamos, muchas tienen familia, arriendos que pagar, y ese día para nosotros fue terrible, porque la cara de él fue solo decir, no tengo plata, no puedo pagar. Muchas le pedimos explicaciones, no nos pudo decir nada más que lo siento, que lo iba a absorber Leciel, ya que nosotros estábamos con la nueva clínica que era Nisa, que no nos preocupáramos, que teníamos que ir a lo que era la liquidación y que esperáramos, ¿no es cierto?, la respuesta de esta solicitud. La verdad, nosotros estamos acá para que nos paguen el sueldo de enero, o sea, trabajamos todo enero por un sueldo y él no nos canceló. Entonces, muchas quedamos con deuda. Hay una personal acá que se fue a DICOM porque le estaban también restando de su liquidación préstamos. Entonces, tampoco se iban a pago. ¿Y esa plata dónde está? Nadie ahora nos dice nada, cerraron las puertas y aquí como que arréglenselas como puedan. Eso encuentro que no nos miraron la cara. Encuentro que queremos una respuesta ya. Nos sentimos completamente estafadas, nos sentimos así porque se nos descontó mensualmente de nuestro bolsillo, de nuestro sueldo, que eventualmente siempre íbamos todos los días a trabajar y que nunca fueron pagadas. Entonces, realmente nos sentimos estafadas nosotras. Cari, de hecho, cuando dicen las chicas que no tienen quien les responda, le voy a pedir a Elías a ver si me sigue un poquito con la cámara, que cuando las personas vienen se encuentran justamente con esta situación. Un candado en la puerta, si tú ves también está el logo de la clínica, los tratamientos que ofrecía, en este caso, da cuenta que es la clínica dermatológica y estética, pero no hay nadie adentro. O sea, si hay pacientes que se han ido enterando de la situación que se está viviendo aquí, es porque han tenido la suerte, entre comillas, porque nadie espera encontrarse con esta situación, de toparse con alguna de las trabajadoras afuera de los centros. Pero claro, así es como se han ido enterando, porque nos dicen, he llamado, pero tampoco he recibido respuesta, porque evidentemente adentro no hay nadie tampoco. De hecho, Cari, antes de que sigamos conversando con las chiquillas, le voy a pedir a una de las pacientes que llegó hasta acá y yo te mencioné al inicio, sí, había llegado a la sucursal de Padre Mariano a continuar con su tratamiento.
¿Y con qué situación te encontraste? Buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, yo me acerco a la sucursal de Padre Mariano porque el día lunes se me envió un WhatsApp por parte de Clínica NISA para cambiar mi hora del día lunes a el día jueves a las 2:30, el día de hoy, porque ellos tenían una reunión. ¿Ya? Yo he pagado un tratamiento completo de láser cuando ellos se llamaban Lesiel, lo pagué en febrero del año pasado, y me acerco a Padre Mariano y veo que están sacando lámparas, los objetos, y que nadie está totalmente desmantelada la sucursal, y hay unas personas que me dicen que no tienen nada que ver, que solamente que la empresa quebró. Nadie me es capaz de dar una respuesta y afortunadamente me encontré con una de las trabajadoras del instituto que fue a buscar algunos de sus objetos y me contó un poco más. Y ella estaba muy triste porque me dijo, hace 2 días me dijeron que no tengo sueldo, que trabajé todo enero y nos avisaron que esto se terminó. Y ahí me dijo, estamos en otra sucursal, en General Holley, que es esta, para dar un poco a conocer lo que nos está pasando, porque yo pagué un tratamiento, me faltaba muy poco, es verdad, pero... ¿Pero cuánto pagó? Igual, ¿me entiendes? Tú no me dieron ninguna respuesta. Llamo al número desde el cual me asignaron la nueva hora y nadie contesta. ¿Cuántos meses alcanzó a tratarse y cuánto canceló en total? Desde febrero del año pasado. Casi un año. Claro, faltaban 1 o 2 sesiones solamente. Ahora, claro, estas sesiones son espaciadas, o sea, no es que le faltaban 2 semanas o 2 meses, sino que faltaba por lo menos un semestre. Por lo menos. Entonces, no sé, nadie contesta el teléfono, por supuesto, y si no es por la niña, que afortunadamente me encuentro que aquí hay más trabajadoras y que no les han pagado. Bueno, y nadie da respuesta porque de los que estaban ahí eran solamente personas que estaban sacándolo. Cortito también preguntarle más o menos cuánto canceló y por qué se había inclinado por esta clínica estética. Cancelé aproximadamente 780.000 pesos en ese momento y me incliné por ellos porque ellos estaban inicialmente con otro nombre en Mall Plaza Gaia. Ellos tenían ahí una sucursal y me acuerdo que fue como un poco a fines del año pasado que me dijeron que la sucursal cerraba y se trasladaba a Padre Mariano en Providencia. Buscó, por ejemplo, referencias de la clínica Lesiel porque igual era conocida, habían municipios, Cari, que incluso tenían convenio con esta clínica estética para quienes tuvieran la tarjeta vecino tener descuento acá, o sea, claramente contaba con un respaldo más allá de otras clínicas estéticas. O sea, yo me aboqué a la página web, que era muy completa, se notaba que había una inversión, pero claramente que nos empezó a parecer raro cuando nos trasladan a otra sucursal, que es la de Padre Mariano, y que tenía otro nombre. Pero dentro de todo dije, bueno, puede ser, está dentro de las posibilidades. Pero, y tiene más encima la desfachatez, entre comillas, de confirmarme la hora para el día de hoy. Rita. Y no fue una respuesta automática vía WhatsApp, sino que era una conversación individual donde me solicitaban, por favor, que por una reunión de gerencia se trasladaba la hora y yo dije, sí, me acomoda el día jueves a las 2:30 y me dicen, ya, muchas gracias, perfecto. O sea, no era una conversación automática. Cari, te escucho, porque aquí la desfachatez que nos dice, o sea, más encima le cancelan la hora, se la van a cambiar para el jueves sabiendo que el jueves ya no iba a haber nada. Es que yo encuentro que aquí, la verdad, lo más grave de todo es el descaro o la falta de honestidad, directamente, porque si la persona ya se presentó en una oportunidad para decir que no tenía forma de pagar, se declaró en quiebra, lo vamos a aclarar en los próximos minutos con un abogado. Hay toda una situación legal que se produce y se supone que la persona tiene que contar con un patrimonio para responder en caso de quiebra. O sea, aquí no se trata de generar una empresa, irse a la quiebra y no pagarle a nadie. Se supone que cuando una persona que ha tenido una empresa se declara en quiebra, debiera haber cierto patrimonio de respaldo. Y en base a ese patrimonio y pagando las deudas de los trabajadores, por ejemplo, que merecen el sueldo por el que trabajaron durante todo el mes de enero. Pero otra cosa distinta es hacer esto sin siquiera cumplir los compromisos que tenían con los clientes. ¿Cuántas sesiones pactó la señora que está contigo
Y además, ¿cuál era el régimen de pago? ¿Qué le pedían a ella como requisito? Porque en algunos casos hemos visto que se pide el pago casi por completo, por adelantado, en otros se paga sesión a sesión. ¿Hay posibilidad de que ella hubiera emitido algún tipo de cheque que hoy día pueda darle orden de no pago para que no se cobre? ¿O ya todo el cobro se hizo del tratamiento completo? Sí, cuéntenos usted eso, lo que le consultaba. Sí, mira, son aproximadamente en este tipo de tratamientos es como una sesión cada un mes y medio, Ya. ¿no? Aproximadamente. Y la forma de pago la escogía uno en el caso, bueno, en el caso mío yo pagué de una sola vez con tarjeta. ¿De una sola vez? Realmente hizo el pago completo por adelantado. Tratamiento. Y la verdad es que estuve bien mientras estuve en el mall, Plaza Gaña, y ya acá cuando se trasladó acá no alcancé a estar ¿En mucho. qué fecha se trasladó? No recuerdo exactamente, pero fue el segundo semestre del año pasado, ya avanzado, que fines te diría, que me escriben y me dicen que se trasladaron a Providencia. Sería más cerca de octubre. Yo creo, noviembre. sí. O sea, y en noviembre, Cari, es cuando le comunican a las trabajadoras que se iban a quiebra. O sea, hicieron de todas maneras el cambio con algunos de los pacientes y sabiendo que la situación no pintaba bien para la clínica estética. Ahora, por un lado, este dueño dice que ingresa un nuevo inversionista, cambia el nombre de la clínica, alcanza a funcionar 2 meses, pero sucede la situación que nos exponen también los trabajadores, que finalmente no les pagaron el sueldo de enero, no se pusieron al día con las cotizaciones, por lo tanto ya esta situación no daba para más, el dueño se reúne con los trabajadores y les dice, aquí el inversionista no quiere seguir trabajando con ninguno de nosotros, no hay negocio, así que lo siento, nos vamos a ir a quiebra y aquí ustedes quedaron sin trabajo, no hay sueldo y nadie más responde. O sea, lo que les alcanzó a decir, entiendo, es que si el liquidador respondía, podían eventualmente recibir un pago, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que desde un inicio se nos informó de que si no accedíamos a firmar el nuevo contrato a la clínica NISA, Lesiel no tenía como liquidez para poder pagar nada. Entonces nosotras nos vimos atadas de mano por no querer perder el trabajo, por querer seguir con nuestra antigüedad, nuestro pago de AFP. Decidimos acceder a esto, a que él nos prometió, nos dijo, chicas, no se preocupen, firmamos una carta, fue ante notario. Entonces que ese día nosotros lleguemos acá a una reunión y nos diga, ¿saben qué? No les puedo pagar. Para mí fue un balde de agua fría. Lo otro, lo siento mucho también por los pacientes, porque se sienten estafados al igual que nosotros, pero lo peor es que nosotras somos su cara visible. ¿Ya están poniendo la cara? Exacto. Hasta último minuto. Hasta último minuto. Tratamiento. Entonces, ¿nosotras qué hacemos? Le decimos, lo siento, pero ellas quienes tienen la fidelización es con nosotras. Entonces, que nosotros no le podamos dar una respuesta, no le puedo decir qué va a pasar con su plata porque ni yo sé qué va a pasar con la mía. O sea, hay un mes de trabajo que fue gratis y decimos, pucha, ¿qué pasa ahora con mi SAPRE? ¿Quién me cubre? ¿Quién me paga todo lo que no tenemos? Las mismas chicas. Sí, Cari, de hecho aquí Verónica tuvo que también contestar el llamado de una de las pacientes porque dice que llamaba al centro y nadie le contestaba y una de las pacientes que tenía una relación un poco más cercana con ella se comunicó directamente. De hecho, llegó también acá, ella nos pidió no mostrar su cara, la vamos a presentar como María para no dar su nombre tampoco. Bueno. Elías, te quedas con los letreros para que podamos conversar con María y que nos cuente justamente cómo fue que ella se enteró de la situación que estaba viendo en la clínica. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me enteré por la Vero, que al final ella me hacía la depilación y ya antes había pedido una hora para cosmetología, para hacerme limpieza y la niña de cosmetología ya no estaba atendiendo. Yo Nisa no la conozco como Lesiel porque era paciente de hace 6 años atrás. Y mucho tiempo, sí. Mucho tiempo. Y ya eran como los últimos tratamientos que me quedaban, que era depilación láser y limpiezas faciales. Y en la última sesión de limpieza, que es lo que te digo, me cancelaron la hora porque ya no estaba la niña que me atendía y ahora pedí una última hora para depilación láser y llamo a la Vero porque ella es la que me atiende y lamentablemente uno la culpa a ella porque al final ya tantos años está acostumbrada a un servicio y al final uno va por ellas también. Y nada, me dice, no, tuvimos problemas con la empresa, la cerraron, yo ¿cómo? ¿Qué pasó? Cuéntame. No, y me dice, no, ni siquiera yo sé porque yo estoy mal. Claro. Oye, y tú no me decías, yo me atiendo hace 6 años acá. La última vez que te cancelaron la hora, la explicación fue la cosmetóloga renunció, se fue. Renunció, se fue.
No hubo mucha explicación. ¿Nunca te dijeron la situación de la No, yo Nisa no lo ubico Leciel. Vero Tello me dijo, no, se cambió el nombre. Yo, pero ¿cuándo pasó esto? ¿Qué pasa con los tratamientos? Lamentablemente uno la culpa a ella porque al final ellas son las que te hacen la evaluación, pero al final en verdad ellas no tienen la culpa. Es lo mismo que nos pasa a todas las pacientes que nos sentimos estafadas. Ahora, antes de ir cerrando contigo y agradecerte tu testimonio, ¿por qué tú habías elegido Leciel? Porque ya me atendía hace 6 años y ya estaba acostumbrada y a una marca, ya conocía igual Leciel, hay muchos embajadores, Diana Boloco, entonces ya estaba el trato como con las kine, ya me conocían y yo ubicaba algunas kine, algunas dermatólogas, entonces me sentía cómoda. ¿Y habrá pagado Muchísimas por gracias por anticipado entregarnos también, tu Rita? testimonio. Sí, la vamos a consultar. Si pagaste por Eso anticipado. también es importante. Es que siempre en Leciel se pagaba por anticipado, siempre se pagaba el tratamiento y después uno escogía las sesiones, como no sé, yo que me hice cool, eran cada 3 semanas, las de ¿Y no se podía pagar con cheque? Era más o menos. Ahora eran como 6.50. Harta plata igual, Cari, o sea, Harta plata, pues. el testimonio anterior eran 780.000 pesos, Sí. ahora más de 600.000, o Rita. sea, es harta plata que finalmente Sí. está entregando los pacientes y que ahora no están recibiendo el servicio por el que pagaron. Y con cheque no se podía, yo sé que es un poquito anticuado, ya como que poca gente usa cheque, pero lo estoy pensando desde el punto de vista del resguardo del cliente, porque si se hubiera podido pagar con cheque, ahí uno puede dar orden de no pago al cheque, considerando que sea un cheque a fecha, que es como un acuerdo, ¿no? Con cheque ¿Se podía no o se no? podía. No No se se podía. Yo de una vez traté y te daban como mucha excusa. Lo ideal siempre era tarjeta de crédito para dejar el pago adelantado. Claro. Ya. Al final ellos también se aseguraban en Sí. este caso, ¿Está pero claro quién se aseguraba quien aquí? no quedaba seguro es el paciente, claro. No, pues, Cari, la vamos a seguir clínica, conversando evidente. con los trabajadores Sí. también. Claro, sí, aquí Sí. los pacientes son los que quedan y los trabajadores, por los que quedan también a la deriva A finalmente, la la deriva, incertidumbre. sin duda. Bueno, estamos también con el abogado Carlos Durán, que está junto a nosotros para aclararnos algunas dudas, porque aquí hay aspectos bien técnicos, abogado, ¿cómo está? Buenas tardes. Que es necesario Buenas tardes, Karina. ir aclarando, sobre todo cuando un empresario se declara en quiebra. Por ejemplo, dudas básicas como, ¿es tan así como declararse en quiebra y dejar a los trabajadores sin el sueldo? ¿O dejar a los clientes con los que ya tenían servicios pactados sin esos servicios? ¿Es tan simple como declararse en quiebra y olvidarse que tenía la empresa? ¿O traspasarle la responsabilidad a los trabajadores diciéndole, ustedes verán ahora con el liquidador si los puede ayudar? Vamos a dejar todas esas interrogantes planteadas, pero vamos a hacer trabajadores, pero también clientes de una clínica estética, la clínica estética Leciel, que estamos viendo en imágenes, cuyo dueño se declaró en la quiebra, no le pagó el sueldo del mes de enero a los trabajadores, está inubicable en este minuto. Él en alguna instancia conversó con los trabajadores, pero les dijo directamente que no les podía pagar y los derivó prácticamente al liquidador, considerando que se había declarado en quiebra. Los clientes que tenían pactados servicios estéticos no lo pueden realizar. Primero los habían trasladado de sucursal, ahora ni siquiera les contestan el teléfono, obviamente no pueden agendar. Entonces hay una serie de dudas, abogado Carlos Durán, para que usted nos pudiera orientar. Primero, ¿es tan simple como que una persona se declare en quiebra y los trabajadores queden sin su sueldo? Buenas tardes, Karina. No, desde luego que no. Es como muy fácil decirlo, suena fácil decirlo así, bueno, me declaro en quiebra, pero resulta que en primer lugar hay que decir, Karina, que la quiebra la declara un tribunal, la declaración de quiebra es a través de una sentencia judicial. El deudor lo que puede hacer es solicitar la quiebra, los acreedores pueden solicitar la quiebra, pero eso no quiere decir que existe una quiebra. La quiebra tiene que ser declarada por un tribunal, por una sentencia, con el nombramiento de un síndico, con una superintendencia de insolvencia que está también detrás de la operación y con, como tú decías hace un rato, con un patrimonio a repartir donde hay prioridades y donde los primeros llamados a pagarse son precisamente los trabajadores. En un caso como este, lo delicado, Karina, es que hay dos tipos de víctimas. Por una parte están los trabajadores de la clínica y por otra parte están lo que podríamos llamar clientes, pero quizás sería más preciso hablar de pacientes. Los pacientes. Y claro, y por lo tanto estamos hablando de un ámbito de la salud, derechamente. Entonces, ahora hay dos tipos de víctimas que son
muy identificable y de muy compleja satisfacción de sus necesidades, porque Sí, claro. esto de que se van a poder pagar y todo, y por mucho que existan y se ejerzan acciones legales, es difícil. Ahora, vamos por parte. ¿Qué pueden hacer los trabajadores frente a esta situación? ¿Es necesario la representación de un abogado ante este tipo de casos? Sí, por supuesto que sí, y ojalá actuaran en conjunto. Es fácil, digamos, que juntarlos, no es tan complejo como juntar a los pacientes. El problema está en que, según entendí lo que dijo, de lo que le declaraban a Rita, Verónica y Mitzi hace un rato, Sí. Ellas habrían renunciado a la primera clínica o al primer contrato que tenían y habrían sido recontratadas a partir del 1 de diciembre del 2022. Con lo cual, si renunciaron voluntariamente a sus contratos anteriores, ahí ya se van a encontrar con un primer problema, más allá de que se le adeuden las cotizaciones, pero se van a encontrar con un primer problema que, por ejemplo, esos despidos no se podrían declarar nulos por el hecho de adeudarse cotizaciones previsionales, porque no habría despido, porque lo que habría habido es renuncia. Entiendo, según lo que entendí, Karina, Le vamos a preguntar a que Rita. Sí. Había renuncias. Rita, ¿es así? ¿Lo que ellas firman es una renuncia a su contrato inicial? Sí, lo que ellas firman es una renuncia, pero ellas, claro, lamentablemente nos dicen que estaban obligadas a renunciar, ¿o no? Sí, nos sentimos obligadas a renunciar por el hecho de que si no lo hacíamos, no se nos iban a respetar nuestra antigüedad. Hay personas acá que llevamos 10 años, 7 años, 6 años, no nos iban a cancelar el pago de las cotizaciones que estaban pendientes desde hace un año. Entonces la única forma de poder hacerlo era firmando un nuevo contrato. En ese nuevo contrato se estipulaba que se iba a respetar lo anterior. Exacto, se hizo una carta de renuncia voluntaria, pero anexo a esta también se firmó el acuerdo de que nos iba a absorber la clínica NISA pagándonos todas nuestras imposiciones que estaban al debe. Entonces nosotros dijimos, bueno, esta es nuestra única opción y seguimos con la clínica, ya que nos indicaron de que la clínica iba para arriba, como siempre lo decía. Entonces, para nosotros de verdad que fue una sorpresa, y sobre todo el tema de que no nos pagó el 31 de enero. Eso fue lo que más dolió. Claro, y mencionar también que las chicas aquí nos dijeron que también cuentan con un abogado, o sea, se están asesorando legalmente. Qué bueno y eso. por otro lado, están tratando de juntar también a los pacientes para que se pueda generar una demanda colectiva. Es están haciendo un WhatsApp, así que también si hay personas que nos están viendo, que se atendían en la clínica estética, se están enterando recién de la situación, que nos escriban también para poder dejarles el teléfono de alguna de las chiquillas y que les puedan hacer llegar este WhatsApp. Sí, exactamente. Claro. Me da la sensación, Carlos Durán, que aquí hay una situación mucho mayor y mucho más profunda, porque es lógico, yo creo que no, pero estoy buscando algún respaldo profesional que me diga esto, pero ¿cómo les van a pedir a ellas que renuncien a su trabajo para respetarles la antigüedad en un nuevo contrato y además pagarles las cotizaciones que adeudaba la empresa? A ellas les descontaban mes a mes sus cotizaciones previsionales, pero esa plata nunca llegaba ni a la ISAPRE ni a la AFP. Es decir, el empleador no la pagaba, se quedaba con la plata. ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra? Entonces, eso es lo que pasó en la práctica. Pero ¿cómo le van a poner esas condiciones a ellas para pagar las cotizaciones? Eso pasa, Karina, cuando el empresario que está detrás sabe lo que va a pasar. Eso del nuevo inversionista. Pero eso es un engaño, que viene, eso es un engaño directamente. Por supuesto. O sea, eso de que viene un nuevo inversionista con nuevos recursos. ¿A quién le consta, además, hoy día, a la luz de lo que pasó? Eso claro, es un discurso clásico en estos casos. Y que es precisamente lo que motiva al trabajador a aceptar las condiciones o las nuevas condiciones, porque se le promete algo, se le hace ver como se le da una luz de esperanza de que viene, ahora sí que llegó el inversionista que viene como un superhéroe, digamos, a salvar esto, pero es la misma gente, no es que haya una empresa nueva detrás o otras personas detrás. Ahora, es lo mismo. Es necesario, bueno, lo primero, quizás como referencia para mucha gente que nos esté viendo y que le haya pasado esto, que su empleador no ha pagado las cotizaciones, a pesar de haberle hecho los descuentos.
esa situación es una irregularidad. Que no... Sí, de hecho hay delitos asociados. Es un delito. Hay delitos de apropiación indebida asociados al hecho de no pagar las cotizaciones, porque ese dinero no es un dinero de que el empleador no enteró donde tenía que enterarlo, sino que es un dinero que es del trabajador. Del trabajador, tal cual. Y que no fue a dar donde tenía que dar. Por lo tanto, se entiende, la ley penal, entiende que es un empleador que se está quedando apropiando de fondos que no le corresponden y que no le pertenecen. Mira, quiero solamente, para que sigamos ahondando en esto, porque la situación es súper grave, nos están llegando más denuncias a nuestro WhatsApp del programa, y hay una persona que relata que su prima era trabajadora de este centro de estética y se encargaba de recibir todos los reclamos de los pacientes y darle solución. Ese era como su trabajo, dice. La despidieron hace 2 meses después de trabajar ahí por más de 8 años y no le pagaron sueldo, finiquito ni cotizaciones. Ahora está de brazos cruzados sin poder hacer nada. Entonces, aquí, como decía el abogado, hay una situación que se repite. Lamentablemente, esto no solamente afectó a las trabajadoras que están con Rita en este minuto haciendo esta manifestación. Esto viene ocurriendo hace rato ya, y con personas que llevan, 8 años de antigüedad en un trabajo es considerable. Hay una relación de por medio, ¿no? Basta que haya un contrato de trabajo para que haya una relación. Y por lo tanto, no pagar finiquito, no pagar el sueldo y no pagar las cotizaciones, además, es no solamente un delito en el caso de que se está quedando con la plata de las cotizaciones de los trabajadores, sino que además es directamente un engaño. No puede haber un nivel de incumplimiento a este nivel, valga la redundancia, ¿no? Claro, y por eso que la ley se preocupa de decir, bueno, cuando eso pase y hay un despido, ese despido inmediatamente lo vamos a declarar nulo, incluso con fuertes recargos y sanciones económicas para el empleador. Pero aquí como hubo, como se les vendió la pomada, dicho en buen chileno, y se les dijo que iba a haber una clínica 2.0 que venía detrás de esto, se les motivó a renunciar voluntariamente, y con eso, por eso digo que hay una planificación, derechamente respecto a los trabajadores hay una planificación, y respecto a los pacientes hay un desparpajo y una despreocupación total nomás. ¿Será posible, abogado, adjuntar todo, ya que ellas cuentan con un abogado que las represente, adjuntar todo eso como prueba ante el tribunal? Porque aquí evidentemente hay un engaño. No es que ellas voluntariamente hayan querido o informadamente hayan querido firmar su renuncia, sino que fueron engañadas para firmarla. Entonces, esos antecedentes se pueden presentar ante la justicia para que el tribunal o el juez considere esto también y se pueda reclamar el dinero adeudado de todas maneras, a pesar de que ellas hayan firmado una renuncia. Sí, se puede, Karina, pero el problema está en que el declarar esa renuncia nula, por así decirlo, por haber estado afectada o inválida, exacto, por haber estado viciada la voluntad del renunciante, es un juicio civil que tiene una duración larguísima. No es un ítem dentro de un juicio laboral, sino que es un juicio civil en donde yo tengo que demostrarle a un juez civil de que ese acto civil de renuncia fue un acto que estaba viciado porque la voluntad estaba contaminada y por lo tanto fue una declaración inválida, como dices tú. Entonces es un proceso tan largo, y que quienes están detrás de estas operaciones cuentan con esos plazos largos y cuentan con lo que durarían esos procesos, y que por lo tanto eso muchas veces motiva a que los derechos no se ejerzan, porque las personas están en una situación de desesperación, como cualquier trabajador, digamos. O sea, necesitamos la plata mes a mes. Sí. No podemos decir, bueno, vamos ahora a esperar 5 años, 4 años, 3 años que un tribunal dicte una sentencia donde no va a haber patrimonio además donde cobrarse, porque eso también es parte del cálculo que se saca. No va a haber patrimonio donde cobrarse, entonces vas a obtener, en muchos años más, vas a obtener una sentencia que te va a servir, como se dice, para ponerla en un marco y colgarla en una muralla, pero que no va a tener ningún efecto, práctico. Entonces, salvo cuando se empiezan a ocupar las vías penales. Cuando se ocupan las vías penales, eso produce una presión a veces en los imputados
y eso hace que se pueda llegar a acuerdos reparatorios y que pueda haber... Ya, entonces, por ahí podría ser, ¿no? Por ahí podría ser el camino que siga el abogado que representa a las trabajadoras, ¿no? Y también, en este caso, pensando en las pacientes. Y sí, y yo te diría que quizás la vía penal es más factible de ser ocupada con los pacientes, si se quiere, por la vía de la estafa, con los trabajadores por la vía de la apropiación indebida y con los pacientes o clientes por la vía de la estafa, porque quizás sea fácil acreditar de que esto ya se sabía. Mira, cuando se decía por ahí, la señora que habló dijo que había que ya iba a un mall, a una sucursal que está en un mall y que se cerró y que ahí la derivaron a una sucursal en Providencia. Claro. ¿Por qué se cerró según lo que entendí, por qué se ha cerrado la sucursal que está en un mall? Porque deben haber dejado pagar el arriendo. Sí, y los malls tienen facultades cuando se firman contratos de arriendo con los malls, son contratos tan leoninos que le permiten al arrendador, al dueño del local, inclusive al mall, interferir y derechamente no permitir que abran el local. Entonces, los primeros locales que dejan de funcionar en estos casos son los malls, porque a diferencia de los otros que a lo mejor es una casa que está condicionada, entonces un privado que te arrienda y que no va a ir y ponerte un candado afuera. Las primeras señales cuando un mall cierra o va a cerrar un local, la gente arranca, el arrendatario arranca y se va. Entonces, todos esos elementos son decidores de que aquí había algo que ya se sabía. No es que los empresarios se encontraron de repente con un problema y hicieron lo mejor que pudieron, sino que fueron actuando sobre la base de un conocimiento que tenían, y eso es precisamente lo que configura un dolo en los casos de estafa, el saber lo que se está haciendo y aún sabiendo y a sabiendas de esto, seguir recibiendo pagos, seguir recibiendo dineros, hacer firmar a trabajadores renuncias, haciéndole promesas. Es decir, se sabía lo que estaba pasando, se sabía lo que hacía. Eso es fácil de articular en un tribunal. Ya. Mira, la verdad es que esto ha sido como destapar una caja de Pandora. Aquí la cosa empezó a crecer. Nosotros me encantaría que pudiéramos transparentar esto, pero el WhatsApp de nosotros lleno de casos. O sea, lleno de casos de trabajadores y de pacientes que siguen llegando, que siguen escribiendo, gente que contrató servicios. Estamos tratando en este minuto de establecer un contacto con el dueño de la clínica para que responda y para que nos aclare la situación y nos diga si es que aquí directamente él se arrancó o no se arrancó, si es que va a responder o no va a responder, si es que va a entregar y si es que está interesado en buscar una vía de solución o no para responderle a los pacientes, porque aquí hay confianza depositada de por medio. Cuando uno establece una relación de este tipo, que es en un centro de salud, hay confianzas adicionales. Esto no es meramente una transacción comercial, hay mucho más que eso. Por supuesto. Pero aparte de eso están sus trabajadores también, gente que tiene antigüedad en su empresa, entonces no es tampoco llegar y desligarse. Estamos tratando de que nos conteste, no sé si lo vamos a lograr, pero mientras tanto tenemos un contacto con Merari Fuentes, trabajadora de esta clínica, de Clínica Leciel, que está con licencia de postnatal y nos va a contar un poco la situación porque ella también conoce casos relacionados con este tema y sin duda también desde dentro tiene una mirada bastante más completa de lo que estábamos conversando. Merari, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero saber, así como comentabas... Sí, saber qué es lo que te pasó a ti en particular trabajando en la clínica. Bueno, yo llevo 5 años trabajando en la empresa de Clínica Leciel. Entré en el año 2017 y bueno, yo tuve a mi hijo a mediados de abril. Entonces yo salí con mi licencia de prenatal, salí como a mediados de febrero y cuando yo estaba por salir me debían 2 meses de cotizaciones. Yo con este antecedente de 2 meses y ya habían habido algunas reuniones con el dueño, algunas de las personas que eran como caras visibles de la empresa, y nos dijeron más que nada que era un atraso, que no había problema, nos dieron como tranquilidad en cuanto al tema de que si se iban o no a quiebra, que habían ya rumores en ese entonces de que podía haber quiebra. Yo
empecé como a pedir al área de recursos humanos que se pusieran al día con mis cotizaciones, principalmente porque yo me iba a ir con un prenatal y quería que la ISAPRE tampoco tuviera problemas para pagarme mi licencia. Igual, de todas maneras, yo puse una denuncia en ese tiempo en la Inspección del Trabajo. Ya. Y aquí igual es importante como señalar que muchas veces la entidad que debería ayudar a los trabajadores en estos procesos como que se desentiende un poco de la situación, porque yo sé que cuando yo puse esa denuncia, a mí me dijeron de la inspección que habían como 3 denuncias más a esta misma empresa por X motivo. Y por no pago de cotizaciones. Si hay más denuncias, claro. Ya. Imagínate, yo después ya me fui a mediados de febrero. Me pagaron las cotizaciones de esos 2 meses que me debían a mí, que eran creo noviembre y diciembre. Y después yo perdí un poco, obviamente con el nacimiento de mi bebé, perdí contacto de la empresa, etcétera. Pero por mis compañeras supe también de que ellas seguían con este tema de que no estaban pagando las cotizaciones. Y bueno, a mediados de noviembre nos enteramos, a mí mis mismas compañeras me avisan de que la empresa se había ido a quiebra, a nosotras no nos contactó nadie. Yo soy una de las tantas personas más que estamos en esta disyuntiva, porque estamos con bebés, estamos con licencia. Yo en mi caso ya terminó mi licencia de postnatal. Estoy con una licencia de mi gastroenterólogo del bebé, porque tiene una alergia alimentaria, y gracias a Dios lo pude hacer así, porque si no estaría en las mismas condiciones que mi compañera. Hasta el momento a mí me están pagando la licencia de la ISAPRE, claro. Pero una vez que se termine este proceso quizás de enfermedad de mi bebé, yo quedo en la misma, o sea, sin ningún tipo de amparo, sobre todo en un periodo que uno ya es difícil ser mamá, tener el dinero en el fondo como para solventar una familia. Sí. Y nadie responde, o sea, nadie se hace cargo de nosotras. Yo sé que hay otras compañeras, por ejemplo, que estaban en periodo así como fijo de postnatal. Las llamó el dueño y les dijo directamente que las despedía y que no tenía plata para pagar nada. Algo que es ilegal. A mí después de por lo menos un mes, después de noviembre, pude concretar una reunión con el dueño y su abogado. Y literalmente me dijeron que no nos iban a pagar nada, que teníamos que esperar el proceso de liquidación de la empresa para que recibiéramos una indemnización por lo que se fuera a vender Leciel, porque en ese tiempo ellos estaban ya con el tema de la empresa nueva. Entonces yo le dije, pucha, y mientras tanto, ¿qué hago? No, es que no te puedo ayudar, no hay nada que hacer. Literalmente me dijeron que éramos una carga para la empresa, que éramos como el cacho, porque no tenía cómo zafarse tan fácil de nosotros, a diferencia de las otras trabajadoras que ya se habían como aburrido de esta situación y netamente se fueron de la empresa. Se fueron entre comillas. Pero tampoco iban a tener pago. Se fueron entre comillas, claro. Porque según lo que nos estaban contando las trabajadoras que están con Rita, las engañaron para firmar la renuncia. Entonces tampoco es que se hayan ido, sino que les hicieron un nuevo contrato. Me propuso eso. Igual me propuso firmar este nuevo contrato y me dijo, ya, si entráis mañana, yo te paso a esta nueva empresa y empezáis con nosotros y te respeto tus años de antigüedad. O sea que es como que se juega de la forma que él quiere. No te da opción a quizás negociar o decir esto es mi derecho, porque finalmente los años que uno trabaja son derechos míos. No tiene por qué otra persona jugar como con que me paga o no me paga algo. Y también te pedía como requisito firmar en la renuncia, ¿no? Renunciar tú al contrato anterior. Al contrato anterior y firmar este nuevo contrato con la empresa NISA. Yo la verdad es que no quise, porque como era un proceso de enfermedad de mi bebé, tampoco iba como a dejarlos, o sea, no tenía quien me lo viera, entonces por esta razón preferí no ingresar nomás y seguir con licencia de mi gastro. Entonces, igual es una pena, porque hay muchas compañeras que ahora la están pasando mal, que no le están pagando sus sueldos, sobre todo de un mes que se trabajó. Claro, claramente que sí. Estamos con Rita también, que nos tiene otro caso que se ha sumado también. Rita. Sí, exactamente. Hablando de los años de antigüedad que mencionaba también esta trabajadora, nosotros estamos con una de las personas que más llevaba en esta empresa. Incluso nos decía, son 13 años de antigüedad que se le deberían reconocer, pero sabemos que por ley son máximo 11. Adelaida, cuéntanos un poco la situación que tú vivías.
Mira, lo que pasa es que yo vengo de otra clínica, ya yo venía de clínica anterior que se llamaba Donca. Él compró esa clínica, entonces él me reconoció los años de antigüedad, que por ende el 1 de febrero de este año cumplí 13 años de antigüedad laboral. Y la verdad es que igual estamos súper tristes todas nosotras porque nos acabamos de enterar que ya que nos los pagó el sueldo de enero, lo dejó sin nada, con las manos atadas, sin tener ningún recurso donde recurrir para poder obtener algo de dinero, pues mientras, para sostener este mes de enero, digamos. Acabamos de saber que el dueño se fue de vacaciones, ya que está en México, creo que está con su familia, feliz de la vida, con nuestro sueldo, que no los pagó, ahora está de vacaciones. O sea, nos sentimos súper engañadas, defraudadas, estafadas, porque literalmente igual nos robó plata, porque a mí se me debe 8 meses de cotizaciones que no están pagadas. Entonces, 11 años y más las 11 años de antigüedad también. Entonces son varias cosas que se nos deben dentro de las cosas legales que a nosotros nos corresponden. Muchas gracias, Adelaida. Entonces, uno de los casos, Cari, que se suman, aquí estamos con varias de las chiquillas, pero son más de 70 trabajadores. Aquí estamos viendo quienes eran la cara visible, pero estaba recursos humanos, toda la parte administrativa que también en este caso se ve afectada y que lamentablemente no hay una respuesta favorable y que ahora ellas además quedan con todas estas dudas, esta incertidumbre, sin trabajo, a ver cómo es que pasan el mes de febrero que se nos viene ahora. Claro, eso es lo más lamentable de todo, porque aquí la respuesta de recurrir a la justicia se va a demorar. No es automática, ya lo sabemos de sobra, y por lo tanto es un camino largo que recorrer, pero según lo que nos decía Carlos Durán, aquí lo necesario es que ojalá los pacientes y las clientas, las personas que pagaron por un servicio y no lo han obtenido hasta ahora y no lo van a poder hacer, también se puedan agrupar. Por favor, que nos escriban a nuestro WhatsApp. Nosotros tenemos el dato de que se están agrupando las pacientes, hay una representación legal y la idea es ponerlos en contacto a ellos y también hacer un seguimiento del caso. Vamos a estar en contacto con los trabajadores, también siguiendo la situación de la posible quiebra de la clínica y de cómo se va a responder a ellos y a los pacientes. Carlos Durán, muchas gracias por haber estado con nosotros también esta tarde, aquí en Contigo en Directo. De nada, Karina, encantado, y ojalá puedan verificar en la Superintendencia de Insolvencia si es que se ha iniciado en un procedimiento de quiebra. Ahí lo pueden verificar. Es importante también. Gracias, Rita, gracias también a las trabajadoras. Merari Fuentes, muchas gracias también por haberte contactado con nosotros. Vamos a estar como programa muy encima de este caso, así que lo vamos a estar tocando más adelante también cuando pueda ir avanzando un poco la situación y